Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la teleconferencia de accionistas. Estamos en este momento solucionando unas situaciones técnicas y en un momentito ya vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez del equipo de comunicaciones de Celsia y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre del 2023. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahíta, líder de financiero de la compañía y otros invitados de la empresa que están acá con nosotros. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Como es usual, hemos reservado un espacio para sus preguntas al final de la teleconferencia. Estarán habilitadas para quien se haya conectado con el enlace web del aplicativo Zoom. Esta conferencia cuenta con interpretación de inglés a español para las personas que están conectadas mediante el Zoom. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando un celular, toque la pantalla para visualizar el botón más ubicado en la parte inferior derecha. Luego seleccione la opción de interpretación de idiomas y luego finalizar. En ambos casos, si no desea escuchar al presentador de fondo, puede hacer clic en silenciar el audio original. Hoy también estamos transmitiendo a través de la plataforma X, que antes se llamaba Twitter, para una audiencia adicional que se quiere conectar con nosotros. A ellos también les damos la bienvenida. Ricardo, muy buenos días, bienvenidos a nuestra teleconferencia. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. En la última llamada conversamos ampliamente sobre la venta de algunos activos en Centroamérica. Estamos ultimando los detalles con Efragen para realizar el cierre prontamente. Recordemos que con esta transacción estaremos reduciendo el endeudamiento de la compañía en cerca de 198 millones de dólares y recibiremos aproximadamente 194 millones de dólares en efectivo, que representan el 30% de la capitalización de mercado de la compañía al precio actual. Este fortalecimiento de nuestra estructura financiera y de liquidez nos permite continuar con el crecimiento de la compañía en diferentes frentes. Hablemos ahora de los proyectos de energías renovables no convencionales. Pues en Celsia seguimos trabajando
escogiendo segmentos muy específicos y trabajando en temas especialmente de B2B. Durante el segundo trimestre inauguramos una granja solar, una nueva, en Buga, de 9.9 megavatios, que aportará energía limpia a dos compañías aliadas, que son Soya y Alianza Team. El proyecto cuenta además con el sistema de trackers, que es una tecnología que permite que los módulos fotovoltaicos sigan durante el día al sol y al sistema y sea más eficiente en términos de generación de energía. Estos sistemas de trackers antes no daban, Esteban. Era muy costoso el sistema versus la energía adicional que era, pero las eficiencias y el costo de la tecnología siguen bajando y ya yo creo que la gran mayoría de plantas que se diseñan en Colombia vendrán con sistema de trackers. En la construcción se generaron ya casi 200 empleos, en su mayoría locales. Y en esta granja se invirtieron cerca de 55.000 millones de pesos. Este año hemos puesto en operación comercial 7 proyectos de granjas solares en el país, que suman 89.3 megavatios, y ya alcanzamos 167 megavatios de capacidad solar en 14 granjas. Mucha de la energía de estas granjas la entregamos a clientes directamente conectados al sistema, a las granjas, y también los excedentes los usamos en nuestro portafolio de clientes o los llevamos al sistema integrado interconectado nacional. Por otro lado, mantenemos nuestro compromiso con mejorar el servicio en forma continua. Este año hemos invertido cerca de 57.000 millones en mantenimiento y remodelación de las redes, las cuales por el paso del tiempo pues, requieren ser cambiadas por equipos más modernos, seguros y resistentes. Hemos instalado especialmente en Tolima nuevos postes. Allá hay un cambio importante de postes de madera por postes de concreto, transformadores. Con todo esto es fundamental para disminuir fallas eléctricas que se originan por sobrecargas o deterioro de los equipos del sistema. Hemos instalado también medidores inteligentes, una solución tecnológica que permite a los clientes tener información en tiempo real de sus consumos y ya quedan adicionalmente preparados para recibir otros servicios y beneficios que vienen a futuro con la transición energética. En este punto quiero hacerles un cambio, y es que vamos a hablar de 2 intraemprendimientos. Uno de ellos es el negocio de Internet. Nosotros hace 3 años, casi 4 ya, antecitos de la pandemia, empezamos un experimento a través de nuestros sistemas de redes eléctricas, empezar a atender clientes de estratos, digamos, socioeconómicos bajos con deficiencias en el servicio de conexión, y empezamos a ese experimento. Después de que llevábamos 3 meses con el mismo, decidimos volverlo un negocio de la compañía. Eso es una línea de negocio que no les hemos traído a ustedes aquí frecuentemente, pero nos ha sido muy complementaria a lo que tenemos y ha sido muy, muy exitosa. Entonces queremos darles algunos titulares y poco a poco irlos familiarizando con esta línea de negocio. Tenemos ya más de 62.000 clientes en Valle y Tolima. Hemos construido cerca de 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. Este es un negocio de Internet con fibra óptica al hogar. O sea, es de las más altas especificaciones que se puede tener. Hemos tenido una disponibilidad del servicio del 99.99. Y aquí hay algo que es realmente fantástico, y es que el índice de experiencia de nuestros clientes es de 86.4. Esto es casi que 4 o 5 veces lo que la industria típica de Internet maneja en el mundo. Esto es gracias a que se tiene un servicio de muy altas especificaciones, flexible, amigable y a muy buen precio para nuestros clientes. Adicionalmente, ya hemos hecho alianzas de contenido, con DirecTV, recientes, ha sido muy exitosa también, muy bien recibida. Es decir, estamos haciendo una cosa muy interesante, ayudando a cerrar la brecha digital, y lo que más nos entusiasma es que tomamos la decisión de que todas las escuelas públicas por las que pasemos con nuestra fibra, vamos a conectarlas en forma gratuita. Y así que ya llevamos 218 sedes, imagínense, colegios, pequeñas instituciones públicas de municipios en Valle y Tolima, que se están beneficiando, 218, y son más de 116.000 estudiantes que están navegando con el mejor Internet del país. Adicionalmente, quiero mencionarles algunos de los puntos
preparación para el tema del fenómeno del Niño. Ustedes saben que ya se nos vino el fenómeno del Niño encima y tenemos que estar muy bien preparados. Entonces, nuestros esfuerzos han estado buscando garantizar la disponibilidad de nuestras plantas de generación tanto térmicas como hídricas. Y es importante indicar pues, que ya las temperaturas de la superficie del mar nos están mostrando la presencia del Niño, falta que se acople con la atmósfera, pero digamos que nos coge muy bien preparados, porque venimos de 2 años de fenómeno de la Niña, donde hemos tenido muy buenas lluvias, muy buena disponibilidad hídrica, y los embalses de todo el sistema están terminando por encima del 80%, al igual que los nuestros. Esto es muy importante, así ya podemos estar gestionando el nivel de reservas hídricas y garantizar todo el cumplimiento de los contratos de energía y de venta de energía que ya tenemos y los compromisos que tenemos de entrega de energía en firme al sistema. Para todo esto hemos hecho pues, mantenimientos preventivos de equipos, de maquinaria, de todas las centrales, las tenemos a punto y las condiciones de funcionamiento digamos que están completamente óptimas. Hicimos mantenimientos anticipados de las plantas térmicas, aún sin llegar a las horas de operación necesarias para programar los trabajos y así evitar que nos coincidieran con este periodo de escasez que va a llegar entre el segundo semestre del 2023 y el verano del 2024, que es básicamente entre los meses de enero y abril. Así que esperamos pues, que las plantas térmicas que tenemos pues, le den esa confiabilidad al sistema que es tan importante ese modelo que tenemos en Colombia. Nuestras plantas térmicas Tesorito y Meriléctrica tienen contratos de opción de compra de gas que respaldan sus obligaciones de energía firme. En ambos casos, el contrato de combustible se encuentra vigente con entrega en la planta, no se identifican riesgos de abastecimiento y adicionalmente hemos pues, estado en comunicación permanente con los proveedores para estar preparados para estos 12 meses que se nos vienen. La experiencia que hemos tenido en los anteriores fenómenos del Niño nos ha permitido pues, aprender a prepararlo mejor. Nosotros quedamos como rayados después del último fenómeno del Niño y empezamos un plan estratégico que tomó varios años realizar. Entonces, ¿qué hemos hecho para este fenómeno del Niño? Digamos que nos hemos estoqueado de repuestos críticos. Todas nuestras plantas hoy tienen un inventario y materiales disponibles en sus almacenes propios. Nuestros proveedores estratégicos ya nos han asegurado tener stock necesario para suministro en cuestión de horas de elementos importantes. Adicionalmente, un factor, digamos ya pasando de la parte de las plantas a nuestros clientes de nuestro 1.300.000 clientes, tenemos una noticia muy importante y es que nosotros ya compramos con anticipación la gran mayoría de la energía que les vamos a suministrar durante estos meses que vienen. Y de hecho nosotros tenemos una filosofía de compras de que nos vamos casi que comprando 2 o 3 años en anticipados y no más. Así que tenemos precios buenos, competitivos, por fuera del mecanismo de bolsa, lo cual hace que definitivamente tengamos un dato de que el 94% de la energía que tenemos para entregarle a nuestros clientes ya está comprada, así que no debemos de tener variaciones ni sobresaltos con los seguramente volatilidades que vamos a tener en los precios de energía en la bolsa. Ese es un factor muy importante. Esto aplica básicamente para el factor de generación de la factura de energía eléctrica, que representa el 35% de la factura. Como han visto en el mundo, estas sequías y estos veranos están viniendo acompañados de incendios forestales de alta magnitud. Es por eso que también tenemos un protocolo muy bien organizado con las distintas unidades de gestión del riesgo en los municipios y departamentos en donde operamos, para que podamos actuar rápidamente ante este tipo de situaciones y que lamentablemente cuando se presentan afectan también las redes eléctricas. Adicionalmente, queremos contarles que desde el punto de vista de producción, nosotros balanceamos el portafolio de generación. Acuérdense que teníamos la zona franca de Barranquilla, que era una zona franca muy grande, equipos muy poco flexibles, y decidimos venderla e incorporamos
una planta como Tesorito, que es supremamente eficiente ya que tiene 19 motores y con cerca de 200 megavatios, es decir, podemos prender la planta de a 20 megavatios prácticamente cada una y nos podemos ir así reaccionando frente a las necesidades del sistema. Estamos así igualmente con el gas en boca de pozo, es decir, nosotros tenemos un gasoducto directamente desde el pozo de Canacol, que es socio nuestro en esta compañía, y con eso nos da pues una flexibilidad, y yo diría que son las plantas más importantes del sistema, no solamente por esa flexibilidad, sino por esa ubicación y configuración. Adicionalmente, estamos viendo ya los efectos de las temperaturas altas, especialmente en el crecimiento de la demanda de energía. En el segundo trimestre, en los meses de mayo y junio, vimos un salto en la demanda de energía que no habíamos visto en mucho tiempo. El estrato 4, para tener una referencia, tuvo un crecimiento en el consumo del 9%. Esto pues es completamente inusual y marca cómo se disparan los consumos en los hogares y en los negocios, en el agro, a raíz de temperaturas altas. Hay que seguir haciendo campañas y concientizando a todo el mundo de la importancia del ahorro, de la buena gestión del consumo de la energía. Muy bien, pasemos entonces ahora a los resultados positivos con que cerramos a junio. El EBITDA se ubicó en 995.000 millones de pesos, con un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, y la ganancia neta consolidada sumó 200.000 millones, afectada por el aumento del gasto financiero, producto del incremento de los indexadores. En la gestión de activos y plataformas de inversión, pusimos en operación nuevos activos, se impulsó el EBITDA, que incluye el de las plataformas, a 1.17 billones. Es decir, cuando uno incluye el EBITDA de 995.000 del negocio, estamos prácticamente en este primer semestre incorporando una cifra cercana a los 122.000 millones de pesos de EBITDA adicional. Esto es un aumento del 17% respecto al mismo trimestre del año anterior. Nuestro negocio de transmisión, la plataforma que se llama Caoba, ya ha logrado energizar 16 proyectos en lo corrido del año. Sus ingresos en junio han crecido un 32% y el EBITDA un 30%. El negocio solar, que se llama C2 Energía, obtuvo ingresos en el año que ya suman 46.000 millones. El EBITDA es de 39.000 millones de pesos. Y pasando a la plataforma térmica con Tesorito, ya tenemos una generación acumulada de 297 gigavatios hora y ha generado una EBITDA de 58.000 millones en este primer semestre. Así que las plataformas que hemos desarrollado para crecimiento están ya trayendo un EBITDA pues, sustancial, casi el 15% del EBITDA de la compañía en forma consolidada en este primer semestre. Esteban, pasemos entonces a hacer un repaso de los resultados financieros, si te parece. Claro, Richard, y nuevamente buenos días para todos los que nos están acompañando en la llamada. Como siempre saben que el análisis detallado, el estado de resultados y la demás información financiera la pueden consultar en los reportes que tenemos publicados en el sitio web de inversionistas. En el segundo trimestre, los ingresos consolidados sumaron 1,58 billones. Esto es un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior. Las operaciones en Colombia representan casi el 90% de estos ingresos y las de Centroamérica, que continuamos consolidando por ahora, aportaron el 10%. En Colombia los resultados estuvieron impulsados por varias razones. Una de ellas es el incremento en los ingresos de generación en un 35%, debido a las ventas en el spot detrás de la mayor generación térmica que Richard en su introducción mencionaba, que tenemos muy activos las plantas por producto del verano. Entonces ahí tenemos un mayor volumen de ingreso en el negocio de generación. También registramos un aumento en los ingresos por uso y conexión de redes asociados a los indexadores, a los nuevos activos en operación comercial y al ajuste en el WACC regulatorio. Adicionalmente, los ingresos por otros servicios operacionales alcanzaron más de 233.700 millones debido a que durante el trimestre vendimos un bloque muy importante de activos a Caoba. Acá es importante mencionarles, creo que lo habíamos hecho en la teleconferencia pasada, que cuando hacemos estas ventas entre nosotros y las plataformas, dado que seguimos teniendo un interés en las plataformas, reconocemos en el estado de resultados
solamente la utilidad en la proporción efectivamente realizada, lo cual tiene o genera una distorsión en los números del estado de resultados, dado que la mitad de la utilidad realmente reposa en el estado de situación financiera como un menor valor de nuestra inversión. De igual manera, todos estos ingresos que acabo de mencionar recogen aquellos que proceden de la representación comercial de Tesorito, pero que son trasladados a esa plataforma. En Centroamérica, los ingresos en dólares aumentaron 7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Sí, incrementaron principalmente por una mayor generación de energía. En Panamá estamos atravesando por una época de sequía que ha llevado a un mayor despacho de la planta térmica Cativá. El negocio de B2B en esa región sumó 4.585 millones, creciendo un 69% respecto al mismo periodo del año anterior. Hago un paréntesis aquí, la mayor cantidad de estos ingresos del negocio de B2B no son transferidos, no están siendo transferidos en la operación de venta de los activos, dado que son en su mayoría las granjas solares y los techos solares que hemos venido desarrollando en la región. En lo corrido del año, los ingresos alcanzan ya los 3,09 billones, con incrementos del 22,8%. Pasando a los costos de ventas del trimestre, estos alcanzaron 1,1 billones, registrando un incremento del 44%, debido principalmente a las mayores compras de gas para la generación de plantas térmicas, a las mayores compras de energía asociadas al comercializador, así como al aumento del CERE por la mayor generación y tasa representativa del mercado. Durante este año, lo que hemos visto este año, que en el trimestre redujo un poco, los otros costos variables de generación, o lo que sería el piso de generar un cero ingreso, ha superado los 100 pesos casi en todos los meses del año. Entonces, en lo corrido del año, los costos de ventas alcanzaron los 2,1 billones y crecen 11,9%. Los gastos administrativos alcanzaron los 95.300 millones, con un aumento del 10%, debido principalmente al registro de algunos gastos no recurrentes asociados a la transacción de venta de activos de Centroamérica. Al normalizar los gastos sin el componente no recurrente, el incremento sería del 3,2%, muy por debajo de la inflación. En lo corrido del año suman 178.000 millones, que es en 7,9%, insisto, todo debajo de la inflación anual que venimos registrando. La EBITDA del trimestre alcanzó los 480.700 millones y registró un incremento del 5%. El margen EBITDA, particularmente del trimestre, se ubicó en 30,3%. Aquí quiero hacer un alto y conectarme con parte de la información que Ricardo compartía con ustedes y algo de lo que yo he venido mencionando, y es cuál es el impacto de la representación comercial de las plataformas y de la venta de los activos en el margen EBITDA. Dado que nosotros somos los representantes comerciales y dado los efectos de la operación descendente, tenemos unas distorsiones en el estado de resultados donde, por ejemplo, para Tesorito recogemos la totalidad del ingreso, pero en nuestros costos tenemos la totalidad de las transferencias que le hacemos a esa sociedad por sus operaciones, guardando solamente los ingresos correspondientes a la representación comercial. Y en el lado de la venta de los activos, pues tenemos lo que ya mencionábamos, que son los efectos contables de lo que se conoce como la operación descendente. El EBITDA acumulado del año, el margen EBITDA acumulado del año, a esta altura del cierre del segundo trimestre, es el 32%. Si nosotros eliminamos los efectos que tiene Termotesorito y los efectos que tiene la venta de los activos a Caoba, el margen EBITDA acumulado al cierre del segundo trimestre sería del 35%, que es muy en línea con el margen EBITDA de nuestras operaciones a lo largo de la historia. Entonces, para que vean que, digamos, las plataformas, y lo decía Ricardo, se están volviendo tan relevantes que en este caso particular generan, al menos en el estado de resultados integral que nosotros publicamos, un efecto de 300 puntos básicos menos en el margen EBITDA. En lo corrido del año, el EBITDA está creciendo un 9% y se ubica muy cerca del billón. Estamos en 995.000 millones. Los gastos financieros alcanzaron 223.000 millones con un incremento del 94%, debido principalmente al aumento de los indexadores de IPC e IBR comparado con el año anterior. Además de los intereses, tenemos gastos que incluyen una comisión pagada a la IFC
por la estructuración y disponibilidad del crédito revolvente indexado al cumplimiento de indicadores socioambientales que tenemos firmado en Celsia Colombia, y a la Comisión por Garantías del Mercado Eléctrico con la Banca Nacional Extranjera. Es importante mencionar un gasto por 19.600 millones de diferencia en cambio, producto de la caja disponible en dólares que mantenemos en la compañía para ejecutar los proyectos que requieren compra de equipos en dicha moneda, pues en moneda extranjera, y por el efecto de las inversiones en dólares dada la administración de riesgos que tenemos, que gestionamos. Sobre los gastos financieros y su impacto en el primer semestre del año, quiero mencionarles que los ingresos, al margen de contribución proveniente de los ingresos de generación y distribución que están vinculados a la indexación al IPC, sumaron 94.200 millones. Es decir, el efecto de la indexación en los ingresos sumaron esos 94.200 millones. Ingreso que es contrarrestado por los efectos de los indexadores en el gasto de la deuda, que alcanzaron 93.900 millones. Es el efecto neto de los indexadores en el semestre, fue prácticamente cero. Esto es un ejercicio muy asociado al tipo de industria que somos. Me gustó mucho un término que en estos días usó Ricardo, que es un inflation linked. Somos una industria típicamente asociada a los indicadores de inflación y por ende nuestras deudas están en esos mismos indexadores para mantener el balance. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ese balance se mantiene. Todo lo que se reajusta en nuestros ingresos, pues es tomado por el reajuste de los gastos financieros. En lo corrido del año, los gastos financieros alcanzaron los 456.200 millones, con un incremento del 114%. Los impuestos a las ganancias fueron de 65.400 millones y disminuyeron un 16,5%. En lo corrido del año, los impuestos consolidados alcanzan los 129.600 millones, con una reducción del 24,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La ganancia neta del segundo trimestre fue de 78.600 millones, con una disminución del 48%, debido fundamentalmente al gasto financiero, y la ganancia neta atribuida a los propietarios de la controladora fue de 45.300 millones. En lo corrido del año, la ganancia neta consolidada suma 200.000 millones, con una disminución del 36,9%, y la ganancia neta atribuida a los propietarios de la controladora suma 120.700 millones. Hablemos un poco del endeudamiento. La compañía cerró el trimestre con una deuda consolidada de 5,65 billones y un indicador de apalancamiento de 2,87 veces deuda neta a EBITDA. La vida media de la compañía está en 5,39 años. El trimestre lo cerramos con una caja consolidada cercana a los 304.200 millones. Voy a hacer aquí un alto para hacer un proforma de los resultados del segundo trimestre sin considerar los activos a desinvertir en Centroamérica. Si hubiéramos ya desinvertido los activos y no consideráramos sus resultados en los resultados del trimestre, los ingresos hubieran sido de 2,95 billones, subiendo un 27%. El EBITDA habría sido de 923.000 millones, 12,6% arriba. Los gastos financieros, 14.000 millones. Y el endeudamiento total sería de 4,86 billones y el indicador de apalancamiento neto sería de 2,7. Ricardo, con eso termino el análisis de las cifras financieras. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias. Como ven, los resultados operacionales se mantienen pues positivos, nos llenan de muy buena energía para continuar avanzando en nuestra estrategia enfocada en generación de energías renovables, con buena innovación, en eficiencia energética, y que también pues nos dé todo esto una buena base para afrontar el fenómeno del Niño que se viene. Mencionemos algunos temas también que son del interés de todos ustedes. En temas que nos interesan como de obras por impuestos, estamos ejecutando 54.000 millones de pesos en obras por impuestos en Cauca, Valle y Antioquia. Estamos entregando especialmente dotación escolar, entre las cuales no solamente hay dotación, pues, digamos, de muebles, sino que también tenemos computadores con formación. Entonces estamos entregando en 437 sedes educativas equipamiento y computadores. Vamos a formar a 287 docentes en competencias de TIC y también en términos de construcción de vías, una vía de 4.17 kilómetros. El presupuesto que tenemos nosotros para la Fundación Celsia anual es cercano a los 6.000, 7.000 millones de pesos. Fíjense que con obras por impuestos estamos impactando en las comunidades donde
con las que tenemos relación, en solamente este reporte que les estamos dando, 54.000 millones. Entonces, el impacto es casi 10 veces lo que hacemos en términos de impacto social y comunidades. Así que es muy importante esto. Vamos a seguir postulando proyectos para este mecanismo para tratar de estar siempre a tope con el mismo. Ya cuando uno hace el consolidado de obras por impuestos, esta compañía está debajo de Ecopetrol, como la compañía que más uso le ha dado a ese mecanismo. Ya tenemos 28, digamos, iniciativas, obras o proyectos que hemos adelantado por este sistema. Hemos invertido más de 330.000 millones de pesos en 5 departamentos y hemos beneficiado a más de 286.000 personas. Eso es una dicha, que los impuestos no vayan a pagar ese peaje burocrático en Bogotá, sino que lo podamos destinar directamente a nuestras comunidades y con esa capacidad del sector privado de ejecutar los proyectos en el tiempo, en el cronograma y especialmente en el costo que los hemos diseñado. Muy bien, aquí terminamos nuestro reporte de primer trimestre, así que Gonza, nos abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Así es, Ricardo, muchas gracias. A Esteban también. En este momento nos disponemos a recibir las preguntas de los participantes. Para hacer una pregunta pueden pulsar el botón de levantar la mano en el aplicativo Zoom en la parte inferior de la pantalla. Si quieren retirar su pregunta, pueden volverlo a pulsar para bajar la mano. Vamos a recopilar los turnos y las preguntas. Les vamos a pedir un favor, y es que el aplicativo no está identificando con el nombre de cada uno las preguntas. Entonces, si pueden intervenir el nombre en el aplicativo de Zoom para cambiarlo, les agradecemos mucho, e identificarse a la hora de formular sus preguntas. Ya tenemos una primera de Juan Pulgarín, o 4 preguntas más bien, que son las siguientes. ¿En qué porcentaje de cumplimiento del presupuesto van los ingresos y los costos? ¿Cuál es el monto meta de dividendos proyectados a distribuir por el ejercicio del 23? ¿Cuándo van a ingresar los servicios de energía e internet de Celsia a Barranquilla y Antioquia? ¿Y en qué porcentaje se ha cumplido el plan de recompra de acciones? Esas son las preguntas de Juan Pulgarín. Bueno, Juan, buenos días. Nunca hemos hablado, pues, o no somos de los que damos el guidelines del presupuesto, pero sí te puedo decir que en líneas generales los ingresos, como lo mencionábamos, van por encima de nuestra expectativa para el año y muy asociado al tema de cómo las plantas térmicas han venido despachándose de una manera mucho más activa para poder respaldar las necesidades del sistema a medida que nos vamos preparando para la entrada del fenómeno del Niño. A nivel de los costos, pues eso tiene un costo obviamente en el costo variable, porque tenemos un mayor consumo de gas para la operación. Entonces, a nivel del costo variable, pues tenemos exactamente el mismo efecto. Los costos fijos, como lo mencionábamos en la primera teleconferencia del año, hay un esfuerzo muy grande al interior de toda la organización para mantener controlados esos costos, para poder ser muy eficientes. Te puedo decir que, como lo mostraban las cifras, en el gasto estamos creciendo por debajo de la inflación, y eso obedece a los esfuerzos y a toda la creatividad que estamos desplegando a lo largo de la organización para poder estar seguros de que estamos entregando todo lo que esperamos, podemos poder atender a nuestros clientes siempre con la mejor calidad y el mejor servicio, pero pues obviamente controlando el costo. El monto que tenemos para distribuir en el 2023, que fue el aprobado en la Asamblea de Accionistas, Chucho me ayuda, pero son alrededor de 300.000 millones de pesos en su totalidad, que vamos a estar distribuyendo, como siempre, en las 4 cuotas de costumbre. Ya pagamos 2 de las cuotas, la correspondiente a abril y a julio, y tenemos ahora para octubre, y la última sería en enero del próximo año. Obviamente la distribución del próximo año, pues tendremos que esperar a cerrar el ejercicio del 2023 y que la Junta y la Asamblea pues tengan las deliberaciones respectivas para determinar. Frente a los servicios de energía e internet, ahí le dejo la palabra a Ricardo. Perfecto, Esteban, gracias.
Mira, nosotros estamos en Barranquilla y Antioquia. Nosotros estamos operando ahí ya activamente con nuestros servicios, pues digamos, de nuestro portafolio de eficiencia energética. Pero quiero hacer aquí un breakcito y hablarles de una iniciativa que tenemos. Nosotros no podemos distribuir energía, digamos, no somos el operador de red. Ahí los operadores de red, pues ahí en Barranquilla es Aire, aquí pues en Antioquia sabemos que todos que es EPM. Pero nosotros montamos hace unos 18 meses un comercializador digital. Es un comercializador digital, el nombre de la compañía es Enerbit, y es una compañía que es 100% de Celsia, pero que funciona como una startup. Es, para hacer un símil, pues que no, digamos que no es tan perfecto, pero que sirve para que todos nos entiendan. Estamos hablando de como el NECI del mundo financiero. El NECI del Banco Colombia, para nosotros Enerbit es nuestro comercializador digital. Y hemos logrado en bastantes sitios, ya estamos en 7 mercados, es decir, ya estamos en Cartagena, en Cali, en Valle, en Medellín, en Bogotá, en Pereira y en Barranquilla. Nosotros tenemos acá ya más de 5.200 clientes, tenemos unos índices de satisfacción absurdamente altos con la prestación del nivel con el sistema y el servicio que se presta acá. Y para darles algunas ideas, es una compañía que es completamente revolucionaria en la forma en que está operando. Ha reducido, por ejemplo, los tiempos de instalación en campo. Nosotros desarrollamos un hardware con unas startups caleñas y es una combinación de hardware con software y con operación y con cultura, y hemos reducido en 80% los tiempos de instalación en campo de los servicios. Adicionalmente, hemos logrado darle información supremamente valiosa porque está casi que minuto a minuto, y en una app los clientes pueden tener información de sus consumos, de qué es lo que les está pasando, y hay una interacción. Este equipo, este comercializador digital de energía, su mantra es que van a revolucionar la forma en que los clientes interactúan con la energía, y lo van a hacer de una forma muy fácil, ágil y cercana. Así que esta es una cosa muy interesante, y te agradezco, pues, Juan, la pregunta para hacerle la introducción a un experimento que está cogiendo mucha fuerza, mucho crecimiento, y estamos muy entusiasmados con él. Y la última pregunta sobre el tema de la recompra de acciones. Queremos contarles que seguimos avanzando en el proceso regulatorio, que estamos terminando finiquitar bien la operación de Panamá para tener los recursos en caja sin ninguna restricción, y estamos esperando entonces ya en las próximas sesiones de junta directiva tener absolutamente todo organizado para poder avanzar con el proceso. Juan, muchas gracias. Bueno, muy bien, Ricardo. Esteban, la siguiente pregunta está levantando la mano Ezequiel Fernández de Balance. Ezequiel, te vamos a dar la palabra, por favor, para que abras tu micrófono y puedas formular la pregunta. Adelante. Buenos días para todos. ¿Pueden escucharme bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los materiales, por organizar la llamada. Felicitaciones por los resultados. Tenía 4 preguntas. Disculpen la extensión, pero voy a intentar hacerlas lo más rápido posible. Me gustaría ir una por una, si está bien. La primera es relativa al entorno regulatorio en el mercado de generación de electricidad. Bueno, en abril tuvimos el decreto de Petro, más que nada orientado al mercado spot. Quería saber si tenían algún update acerca de ese decreto, en qué estaba. Y una subpregunta respecto de eso es, recientemente tuvimos una normativa nueva donde XM o la CREC pueden implementar reglas de check de concentración de mercado para validar las ofertas en el mercado spot. Queríamos saber si el tamaño de Celsia hace que sea alcanzada por esta normativa y si esperan algún impacto en el corto o mediano plazo. Perfecto, Ezequiel, y gracias por la pregunta. Aquí a mi lado está precisamente, lo habíamos invitado a esta conferencia, Carlos Solano. Carlos Solano es nuestro líder regulatorio y que está en el día a día de la discusión con las entidades de gobierno, entidades del sector, con los gremios, sobre la evolución de todos estos reglamentos y temas regulatorios. Así que le pido a Carlos que nos ayude con darle claridad ahí a los oyentes sobre las implicaciones para Celsia y las implicaciones para el sistema de lo que está saliendo. Gracias, Ricardo. Ezequiel, buenos días y muchas gracias por tus preguntas. Paso a responder la primera. Mira, ese decreto al que hace referencia de abril, ese era un decreto borrador
Luego, en el mes de junio, ya se emitió el decreto definitivo, es el decreto 929 de la Presidencia de la República, y es un decreto que básicamente lo que hizo fue definir unas políticas y lineamientos para promover la eficiencia y competitividad del servicio de energía eléctrica. O sea, le daba unos lineamientos a la CREC sobre medidas que se deben tomar con relación al mercado mayorista de energía, algunos temas tarifarios y de otra índole. La CREC, en virtud de ese decreto, ha venido emitiendo una serie de resoluciones recientemente, todas ellas a nivel de borrador para comentarios del mercado, implementando los distintos puntos de este decreto. Entonces vamos en esa etapa, en donde la CREC, en virtud de los lineamientos definidos por ese decreto, está emitiendo una serie de resoluciones a comentarios. Valga la pena decir que el decreto definitivo fue mucho menos invasivo con respecto al mercado que lo que era el decreto original. Del decreto original contenía unas medidas muy específicas que incluso se le cuestionaron, que ya transgredía las funciones del ministerio de definir políticas y estaba regulando directamente. En el decreto definitivo ya fue más a nivel de unos lineamientos de políticas y entonces los efectos dependen de las medidas que en detalle tome la CREC y que, como te digo, por ahora lo que estás ya poniendo en las medidas en consultas del mercado para recibir comentarios y luego ya emitir las medidas definitivas. Con relación a la siguiente pregunta de la resolución recientemente emitida por la CREC para controlar poder de mercado, en esencia esa resolución lo que dice es que XM debe tomar en cada día la oferta de cada uno de los agentes y hacer una prueba de pivotalidad en cada hora. ¿Eso qué quiere decir? Que retira la oferta de ese agente y mira si en esa oferta es posible atender la demanda de todo el mercado. Si esa condición se da de que es posible seguir atendiendo la demanda de todo el mercado, esa gente no es pivotal y entonces no le aplica el resto de medidas. Si sí ocurre eso, pues sí es pivotal y se le aplica el resto de medidas. Entonces, para el caso de Celsia, en la gran mayoría de los casos, nosotros no alcanzamos a tener un tamaño suficiente para ser pivotales. Estimamos que solamente en condiciones muy excepcionales del mercado lo podríamos llegar a hacer. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a ser pivotales o para aquellos agentes que normalmente lo son, como son las empresas de generación más grandes del país, caso EPM y Enel? Pues que lo que debe hacer XM es observar si las ofertas de sus plantas hidráulicas y térmicas incumplen un criterio de variación de su precio de oferta con relación, en el caso de las hidráulicas, al promedio de la semana anterior, al promedio de bolsa de la semana anterior. En el caso de las plantas térmicas, una variación porcentual con relación a sus costos variables. Si se supera ese criterio, XM las debe reportar y esas empresas deben hacer automáticamente una sustentación de ese precio de oferta a la Superintendencia de Servicios Públicos, pero no es que reciban automáticamente una sanción o se le intervengan los precios, simplemente es una cuestión de un mayor control que se quiere tener de las ofertas en la bolsa de energía. Espero con eso haber respondido tus inquietudes y te devuelvo la palabra para que plantees las siguientes que mencionaste que tenías. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y la verdad que es muy claro, muy bueno. Quisiera ahora preguntar sobre un poco los proyectos eólicos en Guajira. Bueno, todos sabemos que estaban demorados por el tema de líneas de transmisión, en particular por Cuestecitas, y quería saber si hay algún avance de cuándo podría estar la línea y que Celsia renueve o comience de nuevo con los esfuerzos de construcción. Y después un poco saber cuál es la estrategia para los compromisos tanto de energía y de capacidad que tienen estas dos plantas eólicas, que si no me equivoco comienzan el año que viene. Perfecto, Ezequiel. Mira, te contamos en qué estamos con estos procesos. Lo primero es que desde el punto de vista de energía, nosotros los compromisos de energía que habíamos asumido a raíz de los contratos de la subasta en donde pusimos los proyectos eólicos, ya los venimos atendiendo con el portafolio actual de Celsia. Esos eran contratos financieros, así que digamos, teníamos la ventaja de que los podemos atender de nuestro portafolio y de hecho, en el diseño, digamos, y los cronogramas de puesta en marcha de todo este tema, teníamos esa situación. Entonces, digamos que desde ese punto de vista estamos bastante tranquilos. Te doy datos, por ejemplo, nosotros teníamos que entrar en noviembre del 2020, unos de los proyectos, y en diciembre del 23 deberíamos de tener las líneas y todo montado, así que todo eso está
entrando dentro del portafolio. Lo otro que te quería contar es que nosotros estamos pues haciendo el seguimiento a toda la situación que han vivido algunos de los colegas, especialmente lo que le ha pasado a Enel, lo que le está pasando a EDPR, con la construcción y con el desarrollo de los proyectos. Así que nosotros estamos todavía terminando todas las fases de licenciamiento del proyecto y estamos, digamos, teniendo mucho cuidado cuál es el momento ideal, cuál es la situación que nos dé la tranquilidad desde todo punto de vista para iniciar la construcción. Pero yo te diría que eso es una decisión que se va a dar hacia mediados del año entrante, cuando ya tengamos absolutamente todo esto muy resuelto. Pero por lo pronto estamos buscando opciones para temas del equipamiento que tenemos ya asegurado para ese proyecto, viendo dónde podríamos, digamos, ubicarlo, qué otro tipo de proyectos podríamos desarrollar en Colombia o en la región. Estamos en ese proceso también avanzando, Ezequiel. Perfecto, muy claro. Y bueno, cierro con una última pregunta. La parte de efectivo que les va a entrar, de cash que les va a entrar por la venta de los activos de Centroamérica, probablemente en este tercer trimestre o cerca de fin de año, me imagino que ya va a formar parte del plan financiero del 2024. Y quería saber si tienen algún comentario preliminar respecto de esto, si van a por ahí subir el dividendo, aplicar más recompras de acciones, o si ven la posibilidad de usar esos fondos para acelerar las inversiones. Muy buena pregunta, Ezequiel. Mira, hoy la Junta Directiva tiene todo el portafolio sobre la mesa. Los 3 puntos que tú mencionaste se están considerando. No tenemos claro el uso, digamos que desde el punto de vista de las plataformas, todas las plataformas están con sus proyectos de inversión bastante bien fondeados, así que las necesidades de equity puede que sean relativamente modestas. Así que tenemos la posibilidad de aplicarlo a temas de crecimiento adicional, dividendos, recompra. No sé, Esteban, si quieras algún comentario adicional. No, definitivamente, Ezequiel, como lo mencionábamos en nuestra primera teleconferencia, una parte de los recursos van destinados a la recompra que ya fue aprobada por la Asamblea. Entonces, digamos que los recursos que esperamos recibir, una primera destinación sí está clara, que son los 300.000 millones de pesos que fueron aprobados para la readquisición de acciones. Excelente, me queda muy claro. Les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Ezequiel, a ti por las preguntas. Bueno, vamos a continuar entonces con Catherine Ortiz. Catherine también está entre los panelistas, entre los participantes de Zoom. Así es que, Catherine, adelante, te vamos a habilitar el micrófono para que hagas tu pregunta. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, Catherine. Buenos días, Ricardo, Esteban, todos, gracias. Yo tengo complementar la pregunta que hicieron anteriormente en términos regulatorios, y respecto a la respuesta, sí me gustaría saber si esas resoluciones que está emitiendo la CREC o si ustedes pues con el decreto inicial hicieron un balance hasta dónde podría llegar el gobierno, me refiero al 929, pues de intervención o de modificaciones que puedan impactar el desempeño financiero de Celsia. Y lo otro que me gustaría saber es en las conversaciones que han tenido directamente con el gobierno, cuando uno lee o escucha pues los pronunciamientos del gobierno, pareciera que hay una fijación sobre todo sobre el segmento de generación de energía más que sobre el segmento de distribución o sobre el segmento de transmisión de energía. Si ustedes ven ahí algunos riesgos adicionales, y complementar eso con el tema de la CREC, que han venido cambiando pues los miembros expertos de la CREC, si consideran que en este momento pues
con las personas que están, podría haber riesgo de que las decisiones hacia adelante puedan no ser tan independientes y qué efectos eso podría tener en Celsia. Y también si nos pueden contar si han tenido conversaciones con el gobierno respecto a lo que se va a proponer en la reforma a la Ley de Servicios Públicos, que de hecho este fin de semana en la locución que hizo el presidente mencionó que lo que se venía era el cambio en la Ley de Servicios Públicos. Eso sobre el tema regulatorio. Lo segundo es sobre el fenómeno del niño. No sé si nos pueden contar al respecto, si tienen información adicional respecto a la intensidad. Ya pues han salido varias entidades a decir que estamos en el fenómeno del niño efectivamente, pero lo que hemos visto pues a nivel de embalses es que igual se han mantenido en niveles altos. Entonces no sé si ustedes tienen como estudios donde nos puedan contar en qué meses o si ven que la intensidad se va a ir agudizando en el tiempo, y pues Celsia cómo está manejando este tema para proteger sus finanzas. Y por último, si saben si el gobierno realmente va a hacer la nueva subasta pues para poder suplir las necesidades de la demanda futura, o si definitivamente pues por ahora está aplazada, si ven que por ahora no vaya a ser muy viable o probable que se pueda llevar a cabo por la incertidumbre que se está viviendo en este momento en términos regulatorios. Esas serían mis preguntas. Están muy buenas y muy completas, Caterina, y aquí pues con Carlos Solano y con Esteban vamos a tratar de irtelas respondiendo como por partes. Yo, si quieres, empiezo con la del fenómeno del niño y Carlos coge como el tema regulatorio del 929 hacia incluso pues como con el impacto, y hacer algunos comentarios sobre la preocupación que tenemos todos con la CREG, con los anuncios de reformas también de la Ley de Servicios Públicos. Carlos nos puede ayudar a entender un poco la situación y hablamos de la subasta. Entonces, empecemos por el fenómeno del niño. Mira, nosotros, este fenómeno del niño nos coge muy bien porque venimos de 2 años con mucha lluvia y nos permitió entrar al fenómeno del niño con el nivel de embalses, que es parte de la batería del sistema, con muy buenos niveles. O sea, estamos por encima del 82% en el nivel agregado nacional, y nosotros también estamos prácticamente en el mismo nivel. Eso es muy bueno. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí les hicimos una descripción en la presentación de todas las medidas, digamos, desde el punto de vista operacional que hemos tomado, pero desde el punto de vista de la modelación financiera, nuestros equipos, digamos aquí que nuestros expertos en clima, con los expertos en modelación, en planeación de los modelos energéticos, hicimos varios ejercicios mirando este niño, a cuál niño se va a parecer. Y encontramos que se parecía mucho al niño del 97-98, e incluso hicimos modelaciones más fuertes, imaginándonos escenarios en donde tuviéramos los peores meses casi que de la historia para los próximos 12 meses que vienen. Con todo eso, Caterine, estamos muy tranquilos con el impacto financiero que va a tener en Celsia, Colombia, y en Celsia S.A. Es decir, no anticipamos, la verdad, problemas. Tenemos cómo respaldarnos, casi que en los escenarios, digamos, no en el de riesgo extremo, pero en los escenarios que hemos modelado, que son bastante duros y que al parecer no deberíamos de llegar allá en este niño, la situación de resultados financieros no se ve afectada frente a lo que tenemos presupuestado en detalles fuertes. Entonces eso es una muy buena noticia, porque miren, este equipo que lidera hoy Celsia está rayado por el niño del 2015-2016. Todos tuvimos experiencias muy duras en ese 2015 y no las queríamos volver a repetir. Entonces, desde la configuración de las plantas, la venta de zona franca, seguros que tenemos establecidos para esta situación de niño, opcionalidades que tenemos de compra de energía con otras plantas térmicas. Tenemos una serie de medidas muy, muy, muy complementarias para tratar de evitar cualquier impacto financiero. Entonces, en eso queríamos hacerte el énfasis. Y si quieres, entonces pasemos al tema regulatorio, Carlos. Gracias, Ricardo. Listo, Caterine, buenos días. Entonces, trataré de responder de la mejor manera a todas las preguntas que hiciste en los temas regulatorios. Si se me escapa alguna, con toda tranquilidad me la recuerdas. Comienzo con el decreto 929. Mira,
Como expliqué en la respuesta anterior, este decreto da unos lineamientos generales a la CREC de desarrollo de ciertos temas, cuya materialización de un riesgo no depende de cómo la CREC ya determine en detalle el desarrollo de los mismos. ¿Cuáles temas de ahí nos preocupan? Los temas que tienen que ver con la formación de precio de bolsa, porque se le está diciendo a la CREC que debe hacer una valoración económica de los vertimientos, pero no sabemos eso específicamente, qué efecto va a tener en la remuneración de los generadores, que se debe mirar también cómo remunerar la generación de las plantas que tienen algún tipo de restricción de caudal ambiental por temas ambientales o fitosanitarios. Da también algunas ideas de que se debe regular con relación a las compras de energía, de promover un trato equitativo entre agentes integrados y no integrados. Entonces nosotros ahí como agentes integrados podríamos tener alguna afectación. El tema de poder de mercado, que de alguna manera la CREC ya lo desarrolló pues con la resolución que recientemente expliqué, y una revisión del esquema de garantías. Eso sería pues como los temas que a nosotros más nos preocupan, pero es muy difícil con el nivel de ambigüedad que quedó en el decreto poder determinar ex ante cuál sería el impacto financiero, pues o el impacto en en nuestros estados financieros. Debemos esperar a las medidas ya específicas de la CREC para poder llegar a dicha definición. Tú preguntabas también sobre si nos preocupa como ese señalamiento que ha habido de algunas dependencias y funcionarios del gobierno hacia la actividad de generación. Efectivamente nos preocupa porque vemos que hay un desconocimiento y hay también una inquietud con respecto a la forma como funciona la bolsa de energía. ¿Qué estamos haciendo? Pues desde la empresa y desde los gremios, primero tratando de explicar de la mejor manera posible el funcionamiento de la bolsa y con relación a ciertas inquietudes específicas, sobre todo de cara a la situación que estamos viviendo con este niño, pues ser propositivos con una serie de normas de carácter temporal que creemos se pueden tomar, que ayudan a mitigar la coyuntura que pueden tener algunas empresas por la exposición a bolsa que tienen, sin alterar de manera importante el funcionamiento del mercado. Entonces, básicamente estamos dedicados a explicar y a ser propositivos. Vamos a esperar cómo reacciona a ello el gobierno. Con relación... Permíteme, Carlos, y yo hago aquí un paréntesis, Catherine, y mira ese tema de la animosidad con el tema de los activos de generación del país. En el periodo de la niña, en esos 2 años, Carlos, si me corriges, la bolsa estuvo a 0 pesos para los generadores. Es decir, todo lo que se vendía en bolsa generaba 0 pesos el 35% del tiempo. 20% del tiempo. Y 15 pesos de ingreso, 15 pesos por kilovatio, para que hagamos, el precio promedio de contratos de este país está en 290 pesos. Y en 15 pesos, ¿no es cierto? El 35%. Entonces, imagínate eso, es decir, están mirando una serie de tiempo completamente amañadas para hacer esas reacciones. Es que el precio de la bolsa hoy está a 600 pesos, pero cuando uno mira la tendencia y la importancia del mecanismo de bolsa como mecanismo de garantizar la confiabilidad del sistema y de garantizar la complementariedad de las diferentes tecnologías, no se está viendo esa foto. Entonces, si se hacen los análisis completos, se llega a conclusiones diferentes y a soluciones diferentes a los problemas. Entonces, ojalá que todas estas argumentaciones se tengan en cuenta, Carlos, ¿no? Así es, Ricardo. Pues como explicas, el mecanismo de la bolsa de energía le ha permitido al país en épocas de alta hidrología reflejar ello en el precio de bolsa, como explicaba Ricardo, con unos valores bajos, y en épocas de baja hidrología, cuando nos estamos llegando a dichas épocas, tener precios altos para poder regular los embalses, guardar agua y prepararnos adecuadamente para dichas épocas. Paso ahora a comentar lo que nos preguntabas con respecto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Efectivamente, nos preocupa enormemente en el sector el hecho de que hoy por hoy, de los 6 expertos comisionados que conforman dicha comisión, más los miembros del Gobierno Nacional, recuerden que hay otros 3 miembros del gobierno que son el ministro de Minas, de Hacienda y el director de Planeación Nacional o sus delegados, pero de estos 6 expertos comisionados, solo hay uno que está nombrado en propiedad. Hay otros 4 que están a nivel de encargados y hay una vacante. ¿Qué es lo que nos preocupa con esos encargos? Primero, que la CREC está diseñada para que esos comisionados sean nombrados por periodos fijos de 4 años, de tal suerte que una vez el presidente de turno los nombra,
al ser ellos funcionarios de periodo fijo, pues tienen la independencia que pueden tomar decisiones y que dichas decisiones no pueden llevar a que ese presidente pues tome decisiones de acortar su periodo, de vincularlos de la CREC. Pero al estar a nivel de encargados, pues ellos sí podría ocurrir. Si ellos toman una decisión que no esté de acuerdo con el pensamiento del gobierno, pues podrían simplemente terminar sus encargos y salir de la comisión. A esta condición se le suma que esos 4 funcionarios todos pertenecen al Ministerio de Minas y Energía y por ende responden por esa vía al ministro de Minas y Energía. Entonces no tienen la debida independencia para tomar decisiones. Ya las empresas, los gremios del sector, le hemos señalado esa situación al gobierno y le hemos solicitado que nombre estas personas o las que consideren propiedad y seguimos haciendo presión para que ello ocurra, pero sí es un tema que nos preocupa. Carlos, perdón, o sea, ¿y ellos pueden mantener como en encargo indefinidamente? O sea, no hay nada que diga que los tienen que nombrar. Pues mira, lo que entiendo que dice la normativa es que sus encargos son por 3 meses, se puede repetir por una segunda vez. En este momento estamos en esa condición, se les acaba de vencer los primeros 3 meses y los acaban de actualizar, pero al final de ese segundo encargo, el gobierno pudiera o encargar a otros funcionarios o dejar pasar un breve periodo pues, de que ellos dejen de ser parte de la comisión y volver a empezar una cadena de encargos. Entonces, realmente no hay una ley que limite específicamente el uso de esa figura de encargo. Nuestro entendimiento es que esa figura de encargo está diseñada para que de manera muy temporal se ponga una persona mientras se toma una decisión de fondo sobre quién debe ocupar ese cargo, pero al parecer esa no es la forma como el gobierno lo está manejando y de ahí que, como te decía, desde los gremios y desde las empresas del sector, pues le estamos haciendo señales con todos los argumentos del caso al gobierno para que por favor proceda a realizar esos nombramientos en propiedad. Y la reforma de servicios públicos. Bueno, Caterina, ahora pasemos a la reforma de servicios públicos. Desde el comienzo del gobierno se ha señalado la intención de reformar la ley 142, que es la ley de servicios públicos, y también la ley 143, que es la que tiene o da los principios fundamentales de funcionamiento del sector eléctrico. A lo largo de estos meses hemos conocido algunos borradores, pero son documentos no oficiales con relación a los planteamientos que se quieren hacer de cara a dicha reforma. Más recientemente, el superintendente de servicios públicos se ha tomado la vocería en nombre del gobierno frente a los gremios, frente a las empresas, en eventos del sector, para explicar lo que el gobierno quiere hacer. Lo que él ha hecho recientemente es que quieren hacer una reforma consensuada, que la quieren socializar y escuchar las observaciones de empresas y gremios antes de presentarla de manera formal al gobierno, que no quieren hacer una reforma que cambie totalmente dichas leyes, sino ajustarlas para que haya unos mejores criterios de atención de la demanda, de universalidad del servicio y otra serie de criterios. No obstante, nosotros, pues, por los antecedentes que ha ocurrido con otros sectores, no estamos tranquilos, estamos haciéndole el mejor seguimiento posible a todos los anuncios y posibles documentos que se vayan conociendo y estamos a la expectativa de conocer un texto más definitivo para poder tener posiciones más claras respecto a esta reforma. Nosotros consideramos que las leyes actuales siguen teniendo bastante validez, han permitido que en los últimos 30 años este mercado haya unos resultados muy buenos en términos de cobertura, de mejora de la calidad del servicio, de no volver a tener problemas de confiabilidad en términos de un apagón de larga duración como el que tuvimos hace 30 años. Somos conscientes que posiblemente algunos apartes de las normas luego de 30 años son susceptibles de mejorar y esperamos que en ese sentido, o sea, que proceda el gobierno nacional. Muy bien, Catherine, yo creo que eso está... Muchas gracias. Ahí pues como pueden ver un resumen muy completo del tema del ambiente regulatorio que hay, haciendo el seguimiento con mucho juicio. No sé, Carlos o Esteban, si le hacemos también un comentario del tema de la subasta que es en noviembre y también como conectado a este ambiente de cambio regulatorio, que ojalá pues que tratando de hacer una reforma de las leyes, pues no vayan a generar un ambiente poco ideal o atractivo a la inversión y finalmente no se presenten proyectos en la subasta de cargo que, Carlos, está para noviembre.
Sí, Ricardo, la resolución de la CRI inicial citaba esa subasta para cerrar en el mes de agosto. Luego, por solicitud de varios agentes del mercado que argumentaron que era un tiempo muy corto para prepararse y cumplir con unos pasos previos que están en la metodología para poder llegar a la subasta, pidieron un mayor plazo y hoy por hoy está citada para cerrarse el día 14 de noviembre. En este momento, pues esa subasta está en curso. Ahora en el mes de agosto se cumple un hito importante y es la declaración de interés, que es donde todas las empresas que deseen o deseemos participar en esa subasta debemos manifestar ya formalmente nuestro interés de hacerlo. Nosotros creemos que esa subasta se debe realizar. Claramente los balances de energía firme que realiza la CREC muestran que hacia el año 2026-2027 el país puede empezar a tener un déficit, lo cual implica que si para esa época tenemos un fenómeno del Niño con una intensidad importante, podríamos llegar a tener un déficit de energía para atender la demanda de manera confiable, y de ahí la importancia que esa subasta se celebre y que sea exitosa. Ahora, como mencionaba Ricardo, pues aquí es muy importante también las señales de estabilidad y que a su vez generen confianza en el mercado por parte del gobierno, porque eso será determinante para las decisiones de las distintas empresas de tomar la decisión de presentarse y de los valores que de alguna manera oferten en esas primas a dicha subasta. La subasta de este año pues tiene la particularidad que exige que los proyectos deben tener conexión aprobada, lo cual puede reducir un poco la oferta respecto a lo que ha ocurrido en años anteriores, pero de lo que conocemos, pues de todas maneras hay un portafolio o hay un grupo importante de proyectos de distintas tecnologías que cumplirían pues con esos requisitos y esperamos pues que sea exitosa, pero como te digo, pues depende mucho de las decisiones que tome el gobierno en los próximos meses y de las señales que dé. Muchas gracias, Carlos. Catherine, creo que cubrimos todo el espectro de la pregunta, ¿no? Sí, muchísimas gracias, muy, muy buena la explicación de todo. Perfecto, Catherine, gracias. Aquí en el debut de Carlos Solano en las llamadas que son esas abejitas que tenemos en Celsia por todo lado trabajando para que seamos exitosos. Bueno, muy bien. Gracias, Catherine. Ahora le vamos a dar la palabra a Ricardo Sandoval de Bancolombia. Ricardo, hemos habilitado el micrófono para que pueda formular la pregunta. A todos, muchas gracias por la presentación y por esa explicación tan de fondo de los temas regulatorios. Ya después de eso solo quisiera tomar este chance de preguntar para tener un poco más de claridad sobre esa reducción en el margen EBITDA. De pronto la explicación fue un poco rápida, pero más allá, digamos, de la parte de los costos de ventas que se incrementan un 44% año a año, yo quisiera saber qué de ese porcentaje, digamos, proviene de mayores compras de gas, mayores compras de energía, qué ese porcentaje de incremento en los costos de ventas es propiamente del efecto de las plataformas sobre los resultados de Celsia, y si pueden de pronto como repetir o aclarar un poco más o ampliar la información de esos efectos de la plataforma sobre el margen EBITDA, yo les agradecería. Mil gracias de nuevo por la explicación regulatoria y por la oportunidad de preguntar. Listo, Ricardo. Voy a partir una cosa. Uno es el detalle de toda la apertura de costos y gastos para no quedarnos aquí en el detalle. Está en los estados financieros, está disponible, pero pues si hay alguna inquietud en particular, el equipo la atiende. Pero digamos que el punto fundamental del efecto de las plataformas, mira, te voy a compartir pues estos datos. Los números del estado financiero consolidado a junio, reportamos ingresos de 3.091.240 y un EBITDA de 994.551. De esos 3.091.000 millones, 210.578 corresponden realmente a los ingresos que son propiedad de Termotesorito, tanto por el ingreso de cargo por confiabilidad como por el ingreso de generación. Eso no le deja mayor margen, mayor EBITDA a Celsia Colombia, pues a Celsia en su consolidado le deja unos pequeños ingresos de representación comercial. Entonces realmente estaríamos hablando de que debo restar esos ingresos como para poder entender el margen de las operaciones.
La otra operación que mencionábamos es la operación de la venta de activos a Caoba. La operación de venta de activos a Caoba, que realmente es una operación que nos deja, que es una operación de 225.000 millones de pesos más o menos el valor facturado a Caoba, y que tiene una utilidad del orden de los 80, antes de impuestos, del orden de los 80.000 millones de pesos. Realmente en los estados financieros, producto de la operación descendente, se convierte en una línea de ingresos de 182.141 y una EBITDA de 42.386. Si nosotros restamos esas dos cosas para poder entender el negocio per se eléctrico que tenemos, no el negocio de representar a Termotesorito y no el negocio de representar pues, o de los activos, la venta de los activos a Caoba con realidades, estamos hablando de que los ingresos propiamente de la actividad de energía eléctrica y conexos de la compañía al cierre del segundo trimestre serían 2.698.521 y el EBITDA sería de 959.165, que ahí es donde si tú debías esos dos valores es el 35% de margen EBITDA. Entonces lo que estamos tratando de explicar es cuando analizamos solamente el negocio está en un margen EBITDA muy relacionado con la historia, 35%. Cuando a ese negocio le sumamos dos temas muy relevantes en los números, es que estamos hablando que más de un 10% de los ingresos que resté en este ejercicio, que son los 210.000 de Tesorito y los 182.000 del BOT, es donde ahí se generan los efectos en el margen EBITDA, porque básicamente uno nos deja cero margen EBITDA, que es la representación comercial, y el BOT nos deja un margen EBITDA con las cifras que te di en el estado de resultados de solamente el 23,8. Eso es lo que produce esta distorsión en el margen EBITDA del consolidado por esas dos actividades. Mil gracias. Con todo gusto. Bueno, vamos a continuar. Les vamos a pedir un favor muy grande a las personas que están levantando la manito. Tuvimos un inconveniente y a todas las bautizó con el mismo nombre. Entonces, les voy a pedir un favor. Cuando ustedes ven su usuario, en la parte superior derecha están los tres punticos suspensivos. Los pulsan y abajo del menú sale cambiar nombre. Las personas que están en este momento levantando la mano, por favor, si pueden cambiarse el nombre por el real para que les podamos dar el tratamiento que nos gusta personalizados, les agradecemos mucho porque en este momento están con otro nombre diferente. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos con las preguntas que están en el chat de preguntas y respuestas. Bueno, otra persona rebautizada pregunta por qué subieron los gastos financieros, qué plan tienen para reducirlos, cómo van las compras de acciones, cuántas han recomprado hasta el momento. Yo creo que sobre esos temas ya había habido alguna información, pero Esteban, si puedes dar algún color sobre ese tema. Claro, Gonzalo. Los gastos financieros, como lo decíamos al principio, casi 94.000 millones de pesos de la variación que tenemos en gastos financieros corresponden exclusivamente a los efectos de los indexadores. Cuando los indexadores comiencen a reducirse, como lo estamos empezando a ver en este trimestre y los últimos meses, y que esperamos, tocamos madera, de que lo hagan de manera acelerada, ese efecto va a ir reversando. Obviamente no va a reversar a los niveles del 2020 cuando tuvimos IPC del 2 y el IBR estaba pues casi que en 3 o en 2, pero sí van a reducir ese volumen. Lo otro es que tenemos una variación frente a los gastos del mismo periodo del 2022 de 134.000 millones correspondiente a mayor stock. Si ustedes ven en las gráficas y en la información que tenemos en el kit de inversionistas, nosotros teníamos la evolución del stock de endeudamiento. Realmente en el primer y en el segundo trimestre del año pasado tomamos deuda gradualmente. Desde el tercer trimestre del año pasado nosotros no tenemos ninguna variación en nuestro stock de deuda. Entonces, todavía ese efecto es el efecto de reconocer ese delta del stock que se tomó en el primer semestre del 2022 y que obviamente comparativamente entre los 2 años no es replicable. Cuando lleguemos al tercer trimestre de este año, dado que no tenemos variaciones sustanciales en el stock, lo que vamos a empezar a ver fundamentalmente es la variación asociada a los indexadores. Incluso vamos a tener una reducción apenas ejecutemos la desinversión de Centroamérica, que como lo mencionábamos en la exposición de la teleconferencia, nos reduce cerca de 1 billón de pesos el stock asociado.
Entonces, digamos que eso es básicamente la explicación de por qué los gastos están. Y lo que tenemos hacia adelante es una reducción del stock, producto de la desinversión de Centroamérica, y obviamente una normalización del efecto de los indexadores a medida que los indexadores se normalicen y comiencen su reducción. Okay. Muchas gracias, Esteban. Vamos a continuar entonces con las preguntas de Simón Díez de Protección. ¿Qué porcentaje de los ingresos por generación corresponden a ventas spot y qué porcentaje corresponde a ventas por contrato? ¿Tienen estimaciones de cómo quedaría el perfil de la deuda luego de finalizar la venta de activos en Centroamérica o ese impacto ya está teniéndose en cuenta, que es algo que acabas de responder, Esteban? Y si podrían ahondar, por favor, en el mayor impacto tributario, ¿esto corresponde a repercusiones de la última reforma tributaria aprobada o a qué corresponde? Listo, Simón. Entonces, en el negocio de generación, y recuerden que básicamente más de la mitad de los ingresos considerados de la compañía vienen por el negocio de comercialización minorista de energía, pero en el negocio, si tratáramos de aislar y viéramos el negocio de generación, y vuelvo y hago la aclaración, sin considerar Termotesorito, sino el negocio propiamente de los activos que son propiedad de Celsia en el consolidado, hoy por hoy un poquito más del 90% de los ingresos del negocio de generación provienen de contratos de venta de energía con otros agentes y con comercializadores de mercado regulado y no regulado. Y solo 10% de esos ingresos provienen de la venta de energía en el spot. Eso digamos que en promedio de cómo se ubica la energía. Termotesorito es otra historia, hago las salvedades porque pues Tesorito tiene un ingreso de cargo por confiabilidad y toda su generación efectivamente es generación en el spot por la naturaleza de activo que él es. La otra pregunta que nos hacías era... el mayor impacto tributario. El mayor impacto tributario, gracias, Richard. Sí, efectivamente, corresponde a los efectos de la reforma tributaria, aunado a que habíamos tenido retrasos el año. Recuerden que nosotros tenemos un gran uso de beneficios tributarios a medida que entran los proyectos solares en servicio. Entonces, digamos que tenemos ciertas diferencias temporales a lo largo de los trimestres, que nosotros realmente esperamos que este año vamos a tomar una porción muy importante de beneficios dadas las plantas que entraron en servicio el año pasado. Pero sí tenemos, como todas las compañías, un efecto de la reforma tributaria en nuestros números. Bueno, muchas gracias, Esteban. Vamos a seguir con las preguntas que están aquí en el mecanismo de preguntas y respuestas de Zoom. Alejandro Ledesma. En términos generales y de acuerdo a los indicadores financieros generados internamente por la compañía, ustedes como comité ejecutivo, ¿cuál es el valor real de la acción que creen que debía tener en el mercado? Mira, yo creo que esa respuesta hay que mirar lo que dicen los analistas. Nosotros estamos viendo que los diferentes modelos de los analistas están poniendo el valor de la acción entre 4.500 y 5.500 pesos. Creo que el valor medio de los analistas hoy estamos hablando de una cifra cercana a los 5.200 pesos. Pero nosotros como compañía no estamos liberando información sobre valores fundamentales de la misma y yo te pediría pues que te apoyes en los buenos ejercicios que hay por ahí de diferentes analistas independientes. Muy bien. Ana Huasca, de la Vivienda Corredores. Ana, estás levantando la mano, por favor, si puedes habilitar tu micrófono para hacer la pregunta. Adelante. Bueno, parece que Ana no está en este momento en la teleconferencia. Vamos a seguir entonces con otras preguntas que nos han formulado acá en preguntas y respuestas en el mecanismo de Zoom. Buenos días, teniendo en cuenta que el dólar, me imagino que pues, está estabilizándose, se va a retomar la inversión en las nuevas tecnologías para la medida de energía, el AMI. De acuerdo con lo que en este momento el dólar está teniendo un comportamiento, dijéramos, a la baja, Ricardo, o estabilizándose, si vamos a volver a tener inversión en nuevas tecnologías para la medida de energía. Perfecto, no, miren, yo creo que una de las cosas que más está afectando el apetito de inversión
en la compañía eran pues tasas de cambio de 5.000 pesos. Cuando tú miras casi que todas las inversiones que hacemos en este sector están muy correlacionadas con el dólar. Todo el equipamiento, pues en un porcentaje muy alto, lamentablemente, se hace afuera. Incluso, pues básicamente el equipamiento de energías renovables, lo que son temas solares, inversores, pues ni qué decir de los aerogeneradores, muchos de los transformadores también de alta capacidad, algunas estructuras incluso son importadas. Así que tasas de cambio de 5.000 estaban desestimulando completamente los proyectos y nos estaban sacando del rango donde los clientes o donde nosotros nos sentíamos confortables para venderlos a cierto precio de energía. A 4.000 pesos, tocando los 4.000 pesos, empezamos a ver pues, una diferencia ya sustancial, empezamos a ver una dinámica diferente, volvemos a tener unas conversaciones y se activan conversaciones con algunos de los clientes que, digamos, tenían en stand-by algunos de los proyectos. Y en particular, lo que tú mencionas de tecnología de medición inteligente, nosotros hemos venido en un despliegue de medición inteligente muy fuerte. Ya tenemos cerca de 200.000 medidores inteligentes ubicados en las premisas de los clientes y habíamos parado claramente el despliegue de esto. Entonces estamos ahorita viendo con la situación si hay la posibilidad de seguir o por el otro lado buscar alternativas o diseños de tecnologías o diseños de redes diferentes y estamos para eso trabajando con nuestra compañía Enerbit, con los equipos de transmisión y distribución propios y con las startups que te he mencionado, tratando de diseñar nuevos mecanismos de medición que permitan abaratar y poder llegar a muchos más clientes y poder prestar muchos mejores servicios de medición y de consultoría y en general de que puedan gestionar mejor su energía. Entonces, muy buena pregunta y efectivamente el dólar para nosotros es un determinante del apetito que haya en el mercado para más inversiones en generación de energía. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Les cuento que también en el espacio que tenemos abierto en este momento en Twitter hay algunas preguntas. Voy a mencionar algunas de ellas. Glory, una usuaria de Twitter, nos pregunta, o mejor, el desarrollo de ese proyecto que mencionas se está refiriendo a Enerbit. ¿Quiénes son los clientes finales? ¿Son corporativos? Sí, Glory, mira, te cuento. Nosotros hoy, el 90% de los clientes hoy de Enerbit son residenciales. Nosotros estamos muy enfocados en tratar de servirlos a ellos y a negocios, digamos, pymes, básicamente. Aunque los servicios de Enerbit le pueden servir a cualquier tipo y tamaño de cliente por lo que está manejando en temas de medición y en temas de seguimiento. Te hago una publicidad y es que, pues hombre, este es un equipo que ya tiene cerca de 70 personas. Un gran porcentaje de ellas están dedicadas al desarrollo de tecnología, al desarrollo de software. Es una compañía de verdad pues con un soporte, digamos, desde Celsia en muchos de los frentes, especialmente en el financiero y en el del legado de la tecnología de distribución y comercialización, pero están creando su propio camino en una forma muy, muy interesante. Este es un negocio liderado por Gabriel Vizcaíno. Tenemos gente de un nivel impresionante en el equipo, gente de muchos años de experiencia en campo en el manejo del tema del negocio. Fuera de eso, personas que hemos logrado, digamos, atraer de otras compañías que han ocupado pues posiciones de muy, muy alto nivel en compañías como EPM o como Aire, y adicionalmente un equipo de tecnología multidisciplinario espectacular que se incubó en Celsia la gran mayoría y que pasaron a ser parte de esta nueva compañía Enerbit. O sea que estamos muy entusiasmados y esperamos que esta compañía siga desarrollando los hitos. Es una compañía que está en una fase pues de experimentación y de ya viendo cómo logramos escalar la tecnología mucho más. Gracias, Ricardo. Vuelvo a las preguntas en Zoom. Juan José Muñoz de BCG Pactual. Buenos días. ¿Podrían dar más color sobre la reducción en generación hidro en Colombia en el segundo trimestre del 2023, teniendo en cuenta que el nivel de los embalsos sigue alto? Algo que ya dijimos, pues, que llegamos a este niño con un embalse alto.
Y dos, la pasada reforma tributaria aprobó un aumento de 3 puntos para las generadoras eléctricas. ¿Cómo está impactando la tasa de impuestos de Celsia este nuevo impuesto? Hola Juan José, mira, pues te respondo con una generalidad, pues, para no darte mucho, es muy difícil dar color, pero nosotros cómo hemos venido gestionando nuestros embalses, y es básicamente, pues, previendo lo que tenemos en compromisos de contratos y de entrega de energía, pues hemos venido tratando de subirlos en la medida de lo posible, lo más que podamos. Pues digamos que ese es el ejercicio de la gestión de los embalses. Ahí pues, no hay mucho que decir, cada compañía pues maneja su estrategia, su cobertura. Tuvimos la gran ventaja, yo creo que de tener un par de años pues con mucha agua y que permite llegar muy bien a esta primera fase de este niño. Y en la parte... Ricardo, si quieres, Sí, un dale, comentario Carlos. adicional es, a ver, en el segundo semestre del año 2023, al principio de ese semestre, el precio de bolsa estuvo bajo, reflejando esa condición de alta hidrología en la que venía el país. No obstante, al final de más o menos mediados de ese segundo semestre, ya la hidrología empezó a descender, se requirió dar la señal para que plantas térmicas prendieran, y recuerden que aquí tuvo un impacto grande el incremento en los precios del carbón y del gas natural por todo el conflicto geopolítico que se está dando pues entre Ucrania y Rusia. Entonces, de alguna manera ya se dieron precios de bolsa altos que reflejan el hecho de que los costos de operación de esas plantas térmicas que deberían entrar a hacerlo para poder regular los embalses, tenían pues, o reflejaban ese comportamiento de esos precios de los combustibles. Muy bien, ya vamos terminando. Tenemos a Roberto Paniagua de Casa de Bolsa. La primera pregunta, con la posibilidad del mayor despacho térmico en los próximos trimestres por el fenómeno del Niño, ¿cómo esperan estabilizar el margen EBITDA sin tanta volatilidad en costos variables? Segunda, ¿cuánto de la deuda está indexada al IPC y cuánto al IBR? Y ese 94% de la energía comprada equivale a cuánto en plazo. Y la tercera, ese 94% de la energía comprada es a qué plazo. Gracias, Roberto, por la pregunta. Perfecto, yo voy a responder con un comentario general y dejo que Esteban entre en los detalles, pero esta volatilidad del margen EBITDA para nosotros, digamos que no es un problema. Es, digamos, si estamos generando mucho más EBITDA, pues bienvenido. Entonces, no lo vamos a tratar de estabilizar. Lo que sí es importante es que ustedes y los analistas y nuestros accionistas entiendan que la volatilidad es porque estamos generando más dinero, no porque estamos teniendo un problema de que el margen esté cayendo. Entonces, en ese término queremos pues como resaltar la importancia de ese dato. Entonces, si quieres darnos algunos detalles de las claridades que nos pide en la pregunta. Dale, hay un tema importante y es que esta referencia que hablamos, tenemos dos partes. El comercializador como comercializador se encuentra contratado, pero creo que la referencia a la que haces, Roberto, es la venta, pero bueno, ambos son muy parecidos. Más o menos el 94% que tiene el comercializador adquirido tiene los plazos normales del mercado, es decir, tiene unas variaciones a lo largo, pero podemos decir que estamos con esos niveles de contratación para los siguientes 2 años, 3 años, que es la extensión típica de los contratos, pero va descendiendo gradualmente. Entonces, este año es más alto, el próximo año es más bajito y así sucesivamente. Las únicas colas muy largas que tenemos, los contratos muy largos que tenemos, son los que provienen de las subastas de energía renovable, que recuerden que esos eran unos contratos de 10 años. Ahí nosotros hemos logrado estar alrededor del 10% del límite del target que nos fijaba la resolución. Entonces, más o menos el 10% de la energía hoy está en los contratos de fuentes renovables. Algunos están teniendo unos ciertos problemas de continuar en el mercado, pero digamos que en términos generales es el 10%. Y ahí es 94 este año y va reduciendo, pero digamos que siempre tratamos de mantener un volumen de contratación muy alto. En el lado del generador es algo similar. Hoy es 90% lo que estamos contratados, un poquito más del 90%, y empieza a descender gradualmente con una vida media de los contratos que siempre está alrededor del 3%, de 3 años, perdón.
¿Cómo se distribuye la deuda en IPC y en IBR? El grueso de nuestra deuda. A ver, tenemos, y aquí pues Chucho si me da una mano, es más o menos el 20% de la deuda, cosa por el estilo, está en tasa fija, 20-25% de la deuda está en tasa fija. El restante 75% se nos distribuye. 20% se nos va a distribuir en LIBOR o software, dependiendo de la aplicación que corresponde a la deuda que fundamentalmente tenemos en Centroamérica. Recuerden, va a ser desconsolidada, pero por ahora sigue sumando los números. Entonces, más o menos, casi toda esa deuda o esa deuda en su totalidad está indexada a LIBOR y software. Y el otro 55%, cosa por el estilo, se divide más o menos equitativamente, un poquito cargado hacia el tema del IPC, pero digamos que los datos específicos los colgamos al kit de inversionista para que lo tengan, pero más o menos esa es la distribución de los indexadores en la deuda. Bueno, muy bien. Démosle una última oportunidad a la persona que está levantando la mano. Si puedes habilitar el micrófono, por favor, y hacer tu pregunta. Adelante. Bueno, no, al parecer la persona no está en este momento disponible. No hay más preguntas identificadas entonces. No sé, Ricardo, si quieres hacer un último comentario para cerrar esta teleconferencia del segundo trimestre. No, perfecto. Gracias a todos por el interés, por las buenas preguntas y por habernos acompañado en este reporte de resultados. Esperamos, ojalá, muy pronto darles noticias sobre la evolución de los diferentes negocios de la compañía y en particular sobre la estrategia de adquisición de acciones que con mucho interés nos han preguntado. Les mando un abrazo a todos. Gracias a Esteban, a Carlos y a Gonzalo y a todo el equipo que estuvo detrás.